Hola amigos, hoy hablaremos de las fases de la pandemia COVID-19. La primera fase es de preparación, se da el famoso caso cero, es decir, la primera persona contagiada dentro del territorio y se le tiene que apartar de la población sana y realizar la investigación para determinar con qué personas estuvo en contacto. La fase 2 o de contención, es decir, su objetivo es que el virus no se propague a la comunidad y se tiene que identificar a todas las personas infectadas que llegan del extranjero. Fase 3 o de contagio comunitario, es decir, cuando no se pudo contener la propagación del virus en la comunidad. Por lo tanto, el virus está circulando activamente y las personas que se llegan a contagiar es difícil determinar dónde o quién le ha contagiado. En esta fase se comienza a atender a las personas que tienen síntomas relativamente graves a leves en forma ambulatoria, y las personas que tienen síntomas muy graves se les atiende en los hospitales. La fase 4 o de transmisión sostenida es cuando el contagio es constante y tiene un crecimiento de tendencia exponencial entre comillas, porque va a llegar a un punto de inflexión, es decir, se va a comportar como una curva logística. Me he permitido dividir esta fase en 3 escenarios. El primer escenario sería cuando la curva tiene un comportamiento platicúrtica, es decir, la curva es achatada. ¿Y cuándo se da este caso? Cuando el gobierno se ha anticipado al virus o ha tomado las decisiones oportunas frente al COVID-19. Es decir, además tiene un sistema sanitario muy bueno, buenos equipos y tiene los reactivos suficientes de buena calidad. Hacen un testeo masivo. Por lo tanto, su sistema sanitario no llega a colapsar y la tasa de mortalidad es relativamente baja. ¿Qué países están en el escenario 1? Tenemos el caso famoso de Corea del Sur, un caso muy especial porque está enfrentando a la pandemia sin una cuarentena rígida. Solamente hay restricciones, que no debe haber agrupaciones de personas como iglesias, colegios, teatros, ¿no? Aquí se dio el caso famoso de la paciente 31. Impusieron en práctica ese término de Bali Bali, que quiere decir rápido, rápido. Ellos tienen la experiencia del SARS del año 2015. Es por eso, una vez que se vio el caso de la paciente 31, han comenzado a hacer un test masivo diario de 20.000 pruebas. Hasta llegar a 200.000 pruebas, identificar a las personas contagiadas para aislarlas. Resultado, su sistema sanitario no llegó a colapsar y la tasa de mortalidad es relativamente baja. Otro caso es de Alemania, que se ha anticipado hacia la llegada del virus, cuando todavía se encontraba en China, además de contar con un sistema sanitario muy bueno y tiene buenos equipos, buena infraestructura, pero se ha preparado en tener los reactivos suficientes y de buena calidad. Es por eso que Alemania actualmente realiza 300.000 pruebas por semana y están queriendo llegar a 500.000 pruebas por semana, siguiendo el modelo de Corea del Sur. Resultado, su sistema sanitario no ha llegado todavía a colapsar y la tasa de mortalidad es relativamente baja en comparación de muchos países. También hay otros países que se encuentran en este escenario 1 y actualmente están tomando todas las decisiones para mantenerse en este escenario. ¿Cuál es el escenario 2? Es cuando el comportamiento de la curva es mesocúrtica y el gobierno ha tomado las decisiones ya cuando el virus está en su territorio. Su objetivo es que el sistema no colapse, por lo tanto las medidas es para aplanar esta curva. Y si no realiza un testeo masivo, es decir, tomar muestras a toda la población, no va a tener un mapeo real del contagio de COVID-19.
y posiblemente su sistema sanitario va a colapsar y los muertos se van a contar no solamente en cientos, sino va a llegar a miles. Es decir, su tasa de mortalidad va a ser relativamente alta. ¿Qué país se encuentra en el escenario 2? Mayormente los países americanos. Por ejemplo, tenemos a Chile, Argentina, Colombia, Venezuela y el Perú, que está luchando para mantenerse en este escenario 2, está tomando las medidas urgentes, necesarias para aplanar la curva y que su sistema sanitario no colapse y los muertos no se cuenten en miles. Esperemos que estos países se mantengan en este escenario 2. El escenario 3 es cuando el comportamiento de la curva es leptocúrtica, es puntiaguda. ¿Y cuándo se da esto? Cuando el gobierno no ha tomado las medidas necesarias frente a la pandemia. O si los ha tomado muy lentamente. O sus medidas realmente son muy flexibles. Por consecuencia, su sistema sanitario llega a colapsar. Y los muertos se cuentan por miles a decenas de miles. Es el escenario que ningún país que se encuentre en el escenario 2 quiere llegar. ¿Qué países se encuentran en el escenario 3? En primer término, a China comunista, que desde el primer momento quería ocultar al mundo acerca de la pandemia, queriendo hacer callar a los médicos sobre este COVID-19. Resultado, su sistema sanitario colapsó. Tuvieron que construir hospitales para enfrentar a la pandemia. Pues en esta carrera de construir hospitales también manejaban toda la información, es decir, los decesos que se realizaban, es decir, el informe oficial de China, no son creíbles. Además de sus reactivos, gran parte son defectuosos, puesto que al propio médico Li, que alertó o quiso alertar al mundo del COVID-19, se le practicaron las pruebas moleculares, o sea, con resultado negativo en varias oportunidades y finalmente dio positivo. Es lo que informó el médico Li antes de fallecer. Entonces han manejado la información, han querido ocultar al mundo y por eso, señores, este virus llegó a expandirse por todo el planeta. Vayamos al otro extremo de los países libres donde impera la democracia. En el caso de Italia, su sistema sanitario colapsó. Los muertos se cuentan por decenas de miles. El caso de España, que también su sistema sanitario colapsó y los muertos se cuentan por miles. Un país americano es posiblemente los Estados Unidos, pero con toda la tecnología y la infraestructura que tiene, todavía su sistema sanitario está soportando. Pero tal vez en las semanas que vienen la situación cambie y los muertos se van a contar por decenas de miles y su sistema sanitario tal vez llegue a colapsar. La quinta fase o de recuperación se da cuando la velocidad de contagio del COVID-19 en la población va disminuyendo. Por lo tanto, el número de decesos o muertos también disminuye. Esto puede durar un largo tiempo, hasta meses, hasta que aparezca una vacuna o por lo menos se descubra algún tratamiento frente al COVID-19. Es importante que en esta fase no se relajen las medidas porque puede haber un repunte. Es decir, se debe continuar con las medidas frente al COVID-19.